Hermanos, Dios los bendiga, buenas noches. Seguimos en este camino para nacer de nuevo, para sanar con la ayuda de nuestro Señor Jesús, fuente de agua viva, la Santísima Virgen María y Santa Hildegarda, que son nuestra familia en el cielo y aquí en la tierra, que nos ayuda con todo esto de la sanación. Bueno, para quienes apenas ven este video por primera vez, pues este espacio comenzamos hace 3 días un camino de 9 días meditando sobre las heridas del alma. Para Santa Hildegarda, el Espíritu Santo le reveló a ella que es posible sanar todo tipo de enfermedad, toda situación, es posible crecer a partir de lo que nos esté pasando, pero para esto se necesita una intervención en las 4 áreas del ser humano, en la parte física con remedios y alimentos, en la parte interior mediante la formación, por eso nosotros somos la escuela de la familia, nos dedicamos a esa formación de la conciencia, y en la parte afectiva, que es lo que estamos haciendo en estos 9 días, la sanación de estas heridas del alma, y ya en la parte espiritual ayudarnos con los sacramentos, con la Eucaristía, con las oraciones, que ya es un espacio que tenemos después de esto por nuestro canal de YouTube, y en la parte espiritual también, hoy que celebramos el día de San Nicolás Tolentino, también se ha encontrado que es muy importante hacer toda esta parte de liberar y de sanar ataduras intergeneracionales. Y todo esto, ¿por qué? Miren, ahora la ciencia ha encontrado cómo la depresión es causada por la ansiedad. Todo este principio de la medicina de Dios en nuestra Iglesia Católica se basa en que, como dice Santo Tomás, todo efecto tiene una causa. Y ahora la ciencia lo ha encontrado también, cómo nuestras emociones, cómo la historia de vida influye en nuestra salud. Pues esta ansiedad, que es el paso previo a una depresión, que ahora es tan común, de la que no estamos libres ninguno, esta ansiedad se debe a estas heridas del alma. Entonces cada día vamos a ir hablando de una herida. Los días anteriores estamos hablando de la herida de rechazo y hoy vamos a hablar de la herida de abandono, pero primero vamos a pedir al Espíritu Santo nos ayude a mí, a que sea Él hablando a través de mí y que sea Él escuchando en ustedes. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Amén. Bueno, entonces meditando pues estas heridas también lo estamos haciendo estos 9 días, recorriendo el camino de la vida que el Espíritu Santo le reveló a Santa Hildegarda. Entonces hoy vamos a meditar, nos vamos a ubicar en la etapa de la gestación, ¿cierto? Cuando estábamos, lo que se dice embarazo, pero embarazo también suena como vergonzoso, entonces lo llamamos la gestación. Los días previos estábamos hablando de la vida antes de la vida, cómo traemos esas heridas de nuestros padres por lo que ellos vivieron, y ahora nos vamos a ubicar en la gestación porque la ciencia también ha encontrado cómo todo lo que un bebé experimenta desde el vientre materno, él experimenta todas las sensaciones que su madre tiene, ¿cierto? Es un canal directo. Todo lo que a ella le duele, a él le duele. Y es muy frecuente
durante la gestación, que bueno, en un principio, pues si el hijo no fue deseado o buscado, pues no se sabe que está en embarazo, y ahí se siente un abandono, un primer abandono. Incluso sucede que pues las mamás, mientras no vean la barriguita, mientras no tengan una señal, pues no se relacionan con él, con la criatura, entonces se experimenta un abandono por parte de la madre. Y por parte del padre, pues si la madre que la tiene ahí y muchas veces no se conecta, es muy común también por parte del padre un abandono, porque no se sabe, ¿cierto? No se sabe que ahí está la criatura, por lo general cuando no son buscados, ¿cierto? Cuando son buscados, cuando se tiene mucha conciencia que son pocos los casos, pues ese abandono es menor. Incluso creo que en Revelaciones de María Valtorta, el Señor Jesús habla cómo él experimentó esa soledad en el vientre, y eso el Señor lo permitió porque, como les he dicho anteriormente, él en su vida quiso vivir todo el dolor más grave, por decirlo así, más doloroso que puede experimentar el ser humano. Y vamos a orar al final precisamente con este pasaje, cuando la Santísima Virgen María se pone en camino a ayudar a su prima Isabel, y el Espíritu Santo le confirma a ella que hay una criatura en su vientre. Imagínense, la Virgen María lo aceptó, pero todavía pues solo ella lo sabía, ya lo recibió una confirmación externa. Pero en esos 3 meses Jesús experimentó una ausencia de su padre, ¿cierto? Dios lo permitió así por algo, mientras San José también se debatía en toda su problemática interior. Pero todo esto es para que tú sepas que quizás, si no sé si conoces tu historia de cómo fue tu gestación, pero si quizás fue una gestación tormentosa, que sepas que Jesús estuvo ahí contigo y que él también experimentó esta situación de abandono. Bueno, y ahora, ¿esto qué hace? ¿Qué hace esta herida de abandono? O, como les he dicho, pues vamos a decir como unos rasgos para identificar si la tenemos. Entonces, la herida de abandono en la fisionomía, en tu cuerpo, en el cuerpo humano se puede manifestar, bueno, es una fisionomía delgada, no tan delgada como la herida del rechazo, pero tiende a que las personas se joroben. El rasgo es como tener joroba. Incluso hay niños pues que desde niños se les nota. Y dice Santa Hildegarda incluso que la joroba se debe a la cólera, a la ira, al temperamento incluso colérico. Eso es un rasgo, como que el Señor permite eso para que lo identifiquemos en nuestro cuerpo. Como antojos se relaciona mucho que la ansiedad a estas personas les da por alimentos blandos, como el pan, las tortas, como toda esta pastelería pues y repostería. En el rechazo era más el azúcar, el dulce, y aquí es como esto de panadería, es otro rasgo. Y también la ansiedad le da a estas personas por ser dependientes en las relaciones afectivas. La máscara que se pone una persona con esta herida es quizás como precisamente vive un abandono, entonces se aferra muy fácilmente a cualquier persona que le preste atención, y esta herida hace que se tengan relaciones interpersonales difíciles porque se tiene esta dependencia. Y asume en su comportamiento también, puede asumir un rol de salvador, ¿cierto? Esas personas que quieren ayudar a otros y ayudar, piensan mucho en los demás, pero no piensan en ellos mismos. Y lo que pasa con esto es que también cargan tanto lo de los demás
que somatizan enfermedades. Eso es como otro rasgo, que muy fácilmente en su cuerpo somatizan esa dependencia y se mueven mucho por tiene como un pensamiento arraigado, y esto también es familiar porque estas heridas se pueden, pues por ejemplo una madre con una herida de abandono puede ser un modelo para su hijo, un ejemplo de ser dependiente. Entonces su hijo va a tener la herida, pero también va a tener el ejemplo del padre o la madre que son complacientes, o que para ellos lo importante es complacer. Entonces también se ve que estas personas bajo estrés quieren estar, pues les da, o bajo ansiedad, la ansiedad les da por complacer a otros, complacer, hasta que llega un punto en que llega la enfermedad, o que llega o explotan. Entonces todo esto para que lo tengamos en cuenta. Pero Dios es muy lindo porque Él se vale de estas heridas del alma para darnos talentos también. Entonces, detrás de esta herida, el Señor compensa con la virtud de la caridad y hace de estas personas que sean personas muy bondadosas. Son estas personas que son amables, cálidas en el trato, pues son en el interior con una herida, pero si se sana la herida y si se crecen virtudes, que eso es lo que vamos a ver ahora, estas personas son esas personas que te dicen necesitas algo, te puedo ayudar en algo, son muy agradables, sabiendo pues que si se exageran ya pueden ser entrometidas, pero que en su justo medio tiene ese toque, eso que es muy difícil hay veces de encontrar de estas personas amables. Bueno, ya Santa Hildegarda dice que en esta estación de la vida, de la gestación, lo que sucede es que los seres humanos adquirimos el vicio de la glotonería. En la estación antes de la vida veíamos una serie de vicios que determinaban mucho nuestra personalidad. Ahora ya se va a comenzar con que en la gestación podemos caer en ese vicio de la glotonería, y puede venir incluso es muy común que las madres gestantes pues les dé su ansiedad, su apetito, un apetito desbordado, creer que en embarazo se puede comer todo, y se puede caer en este vicio de la glotonería. Y lo que pasa con este vicio es que lleva a otro, que es precisamente la amargura. La amargura es esa falta de perdón, incluso también puede ser por el abandono, una apatía, un desprecio por los demás. Y este vicio lleva a otro, que es la impiedad, que ya es como desear pues como la malicia, ser maldadoso, o sea, tener una intención mala hacia los demás. Y este vicio lleva a otro, que es el deseo de contienda, el estar peleando. Y sucede mucho que esta secuencia de vicios lo puede adquirir la mujer gestante. El típico caso, que es muy común, de que mientras la mujer está en gestación el esposo la abandona, es como una tentación del enemigo, esa apatía del esposo, ese deseo de contienda. Y lo que pasa es que toda esa situación lleva a otro vicio que se adquiere durante la gestación, que es la infelicidad, que es el principio de la depresión. Es eso de ser adicto a las penas, de verlo todo como sin esperanza, algo fatal. Y ese vicio de la infelicidad lleva a otro, que es la inmoderación, o sea, la exageración, que está relacionado también con la ansiedad, ¿cierto? Ser exagerados en el comer, en el trabajar, incluso en ser muy activos, en el hablar también, es la falta de discreción.
Y el último vicio de esta etapa de la gestación es la perdición de las almas. O sea, todo esto veíamos cómo esa herida de abandono se caracteriza por la ira, por la cólera. Pues bien, todos estos vicios llevan a esta situación, y lo delicado de eso es que pueden llevar a las personas a que se les siembre esa semilla de incluso ya renegar de Dios, de creer que Dios está lejos, que Dios me abandonó. Incluso el vicio, en las meditaciones de Santa Hildegarda, este vicio de la perdición de las almas, dice, si yo no veo a Dios y Él no me ve, es como asumiendo esa lejanía de Dios, en lo que consiste la perdición de las almas. Entonces esto es muy delicado, por eso es muy importante pedir las virtudes opuestas a estos vicios, y eso es lo que vamos a hacer en este camino de nacer de nuevo. Es que vamos a volver, con la ayuda del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesús, la Santísima Virgen María y la intercesión de Santa Hildegarda, vamos a volver a ese momento de la gestación. Si conoces tu historia bien, si no, tampoco, no importa. Y vamos a pedir esas virtudes. Entonces, para vencer la glotonería vamos a pedir la abstinencia. Y esta virtud de verdad que nos forma demasiado. Esta virtud de la abstinencia nos lleva a la generosidad. Quien es capaz de abstenerse incluso con el alimento, con los deseos que tiene, se vuelve generoso, y esta generosidad lleva a la piedad. La piedad es tener misericordia de Dios, del otro, de mí mismo, ser misericordioso, y esta misericordia nos lleva a la paz, a la virtud de la paz, para vencer ese deseo de contienda. Y la paz nos lleva a la felicidad, la virtud de la felicidad, para vencer la infelicidad. Dice Santa Hildegarda que la felicidad es tener esa relación tan íntima con Dios que soy capaz de pedirle lo que necesito y recibo lo que en su voluntad me conviene. Pero saber que aunque mi padre y mi madre me abandonen, como dice la palabra, saber que Dios nunca nos abandonará. Y esa virtud de la felicidad nos lleva a la moderación. Muchas veces una persona exagerada en todas las áreas de su vida, o en algunas, tiene esa herida interior. Por eso, sanando nuestro interior, es que alcanzamos la moderación, esa prudencia. Y esa prudencia nos lleva a la virtud de la salvación de las almas. Incluso la salvación de las almas dice que es la sanación de Dios, que lleva la sanación a los demás, que lleva también pues esta buena nueva de que Jesús, a pesar de lo que hayamos vivido y a pesar de todo, nos quiere salvar nuestra alma. Entonces, hermanos, pues todo esto de volver al momento de nuestra gestación es también saberlo, y lo vamos a pedir ahora, que así como oramos para ser concebidos en el vientre y en el corazón de la Santísima Virgen María, pues que ahora también vivamos esta gestación en su corazón. Saber eso, que aunque nuestro padre y nuestra madre nos hayan abandonado, pues tenemos una madre que quiere estar aquí con nosotros y solo quiere que tú le digas que sí. Y tenemos un padre, nuestro Padre Dios, y también la figura de San José, la imagen de San José, que nos ayuda a sanar esa imagen paterna. Muchas veces cuando nos cuesta tanto la Santísima Virgen María, o nos cuesta tanto San José o la figura de Dios Padre, es porque tenemos un resentimiento por la herida de rechazo y de abandono que viene de nuestros padres.
Entonces, qué rico que nos demos pues esta oportunidad de sanar. Vamos ahora entonces a orar con la palabra de Dios. Con este texto de hoy lo vamos a hacer con el texto de la visitación, que es Lucas 39. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días se puso en camino María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó a gritos. Bueno, entonces en este momento vamos a pedirle al Espíritu Santo, a la Santísima Virgen María, que nos lleve a ese momento en que estábamos en el seno de nuestra Madre, que ya lo vamos a hacer como si estuviéramos en el seno de la Santísima Virgen María. Que seamos llenos del Espíritu Santo y que sintamos que Dios nos reconoce. Quizás cuando aún tu padre y tu madre no te habían reconocido, ahí estaba Dios contigo. Como dice el profeta Jeremías, que te llamó desde el seno materno, como a San Juan, que permitió que él viviera ese gozo del Espíritu Santo desde que estaba en el seno materno. Que por estas palabras del Evangelio sea llevado todo temor. También si experimentas alguna sensación fuerte o durante el día cuando escuches esta oración y esta meditación, sientes algo, te sientes con ansiedad, sientes algo fuera de lo normal, es quizás el Señor permitiendo que sientas esto para saber que Él te quiere sanar, que te pide que te dispongas. Bueno, se llenó Isabel del Espíritu Santo, entonces sentámonos llenos del Espíritu Santo y exclamó a gritos: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Con esto recibamos la bendición de Dios. Como te digo, si hubo falta de reconocimiento, que sepas que el Espíritu Santo te bendice a ti y que se ha valido de todo lo que has vivido para que ayudes a otros, para que tengas ese talento de la bondad, que poniéndolo al servicio del Señor puedes sanar esta herida de abandono. Y dice: ¿y de dónde a mí que venga a verme mi madre, la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas por el Señor. Entonces aquí esta bendición también siéntela como el Espíritu Santo hablando a través de Isabel, bendiciendo a tu mamá, bendiciendo a la Santísima Virgen María y bendiciéndote a ti con esa virtud de la felicidad. Que hayas vivido lo que hayas vivido, el Señor permitió eso para que te encontraras con Él. Él saca cosas buenas de todas estas heridas, entonces ya no lo veamos con las gafas de la infelicidad, sino con esa perspectiva de la felicidad.
Y ahora viene el cántico de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor, y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Ahí también es esa virtud de la salvación, que tú te sientas que no estás perdido, que no estás solo, que no estás abandonado, que tienes a tu madre y a tu Padre del cielo que siempre han estado contigo, y a tu familia, que es el Señor Jesús y todo el Espíritu Santo y todos los santos. Porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Porque como dice Santa Hildegarda, Él a aquellos que más han sufrido, a quienes son más abandonados, Dios no los abandona y pone sus ojos en esos pequeñitos, y en ti puso sus ojos. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor grandezas el poderoso, y santo es su nombre. Entonces yo te invito a que creas que Dios, a pesar de lo que hayas vivido, ha hecho grandezas en ti y quiere hacer más. Y por eso aquí dice bienaventurada, o sea, es la bendición de la felicidad. Y que la clave de esa felicidad está en darle gracias a Dios, en llegar, como les explicaba ayer, a ese punto de la aceptación, de ya no guardar más resentimiento con tu padre o con tu madre porque te hayan abandonado incluso desde el vientre materno o después. Aceptar eso, sí, ¿y qué? Me abandonó mi padre y él, qué pesar también, él da de lo que recibió, pero yo lo bendigo, y yo bendigo a Dios y alabo y le doy gracias, porque muchas veces si no fuera por estas heridas estuviéramos perdidos en el mundo. Entonces, bendito Dios que se ha valido de esto para traernos a Él. Y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Bueno, aquí hay algo clave también, es que quizás hay cadenas intergeneracionales, pero que el Señor ha permitido que tú vivas estas heridas, que vivas estos vicios, porque Él te quiere a ti como un instrumento de liberación para tu familia, de que por tu oración y por tu transformación a una vida en virtud, en santidad, se rompan todas esas ataduras que hay en tu familia. Desplegó la fuerza de su brazo. Recuerden que las virtudes son las fuerzas. Y dispersó a los de corazón altanero. Derribó, que esa es la amargura, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. Ahí es cuando dice otra versión, humilla a los soberbios, ¿cierto? Y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Muchas veces experimentan situaciones de hambre, de pasar necesidad durante la gestación, y toda esa sensación de escasez, todos esos traumas quedan en el corazón. Pero ahí es que tú sepas que tienes a un Dios que sea lo que sea, nunca nos falta el pan de cada día, y que Él da de comer a los hambrientos. Entonces no tengamos miedo, no nos preocupemos por el comer y el vestir, que Dios se encarga de todo eso, como dice el Evangelio. Acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había anunciado nuestros padres en favor de Abraham y su linaje por los siglos de los siglos. Y María se quedó con ella unos 3 meses y luego volvió a su casa. Entonces, con esto, hermanos, tomamos estas palabras del Espíritu Santo a través de la Santísima Virgen María. Alabemos al Señor. Hay personas que recomiendan mucho el rezo de, creo que son los 70 Magnificat, o bueno, no sé cuántos, pero la oración, al hacer esta oración, es de mucha sanación. Aquí también, ya para despedirnos, les quiero recordar que
estamos en la semana previa al día de Santa Hildegarda y que poder hacer esta sanación afectiva ayudándonos también con el ayuno hildegardiano es de mucha bendición. Pues los expertos en todo esto reconocen como el ayuno de Santa Hildegarda, que es con unos ingredientes especiales, ayuda a sanar los tejidos nerviosos. Es como por eso ella dice que hay que intervenir en las 4 áreas. Entonces cuando se hace esta sanación de la afectividad, pero si ayuda con alimentación, es de mucha bendición. En esto es lo que yo les puedo apoyar. Entonces me pueden dejar sus mensajes o escribirme al correo. Bueno, yo se los dejo escrito en los comentarios para que se animen a poder hacer este camino, ayudados pues con la alimentación y los remedios de Santa Hildegarda, que hay frutos maravillosos, testimonios hermosos y personas sanadas de cualquier tipo de enfermedad gracias a esto. Bueno, nos despedimos por aquí, ya continuamos con el rosario, pidiéndole al Señor pues la sanación de esta herida. Dios los bendiga y la Virgen los acompañe siempre y seguimos unidos en oración. Un abrazo.